Doctor Leopoldo López, gracias por acompañarnos. ¿Qué significa, cómo se ha fraguado esta candidatura al Parlamento Europeo para los que fuera de Europa, fuera de Madrid, entiendan lo que esto significa, no a nivel personal, sino para la causa venezolana? Muchas gracias por la oportunidad de explicar un poco lo que es el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es el único cuerpo de elección popular que rige los destinos de la Europa Unida. Son 570 diputados que se reúnen y la representación de España son más de 54 diputados. La oportunidad que me ha ofrecido o nos ha ofrecido el Partido Popular Español de pertenecer a la candidatura en las listas de ese partido para la Unión Europea significa un reconocimiento a la lucha por la libertad que ha tenido el pueblo venezolano, los emigrantes venezolanos, los exilados venezolanos en España particularmente. Han sido una demostración de una lucha permanente, una lucha incansable, una lucha que refleja muchas veces tragedias humanas, pero también refleja esos seres humanos que son capaces de transformar a las crisis en éxito, como es el caso de algunos emprendedores que han llegado aquí con muy poco y hoy en día ya tienen empresas de la importancia como una cadena de hamburguesas con más de 1.000 empleados y nació de un joven venezolano de menos de 40 años. Hay varios venezolanos, y esto me parece algo aquí inédito. En Estados Unidos, por ejemplo, los cubanos y ya los colombianos también se han incorporado a la política, pero hay venezolanos que se están incorporando a la política española, como ciudadanos españoles, por supuesto. Y esto es muy importante porque demuestra además la fuerza del venezolano, demostrada no solo dentro de su país, dentro de toda una etapa democrática desde 1959, sino que también pueden demostrarlo fuera, integrándose al mundo político. ¿Cómo se siente usted con esto? Bueno, yo diría que es casi una tradición venezolana y no solamente de 1950 en adelante, sino hay que remontarse al siglo XIX, en 1810, con la generación de hombres como Andrés Bello, Simón Bolívar, Francisco de Miranda, José Antonio Sucre, Antonio José, bueno, el afán por conseguir la libertad, el respeto a la libertad, yo creo que ha existido en la sangre, en el DNA perdón, es el ADN, que estoy hablando en inglés. No importa. En los genes venezolanos toda la vida. Nosotros somos gente que ama la libertad, ama el respeto del ser humano, la democracia, y tal vez, pues, no importa dónde estemos, siempre lo vamos a hacer, lo queremos hacer, y ahora pues tenemos la oportunidad de hacerlo no por una elección propia, sino por las circunstancias que nos han llevado a 4 millones de venezolanos a estar fuera de nuestras fronteras, pero no vamos a estar inertes para que otras circunstancias nos impidan seguir siendo seres humanos digamos, útiles para las sociedades a las cuales pertenecemos. No podemos hacer esta entrevista sin hablar de su hijo, de Leopoldo López, como huésped, junto a su esposa y sus nietos, los hijos de Leopoldo, en la Embajada de España en la ciudad de Caracas. Está allí como huésped. El gobierno español ha sido claro en algunas limitaciones de proselitismo político. Este fin de semana lo ha visitado el presidente interino Juan Guaidó. ¿Qué opinión le merece a usted todo esto? Usted decía y ponía un ejemplo que Dios quiera nunca, y es que si el señor Pedro Sánchez tuviera, por razones políticas en España, que no va a pasar, refugiarse en una embajada. Usted ponía ese ejemplo y quisiera que lo describiera para los lectores de El Venezolano Madrid y para los que reciban esta entrevista. Es importante hacer estos ejemplos porque mucha gente piensa que cuando se tiene la situación que tiene mi hijo Leopoldo en la embajada de España o la residencia del embajador de España en Venezuela,
se hace un símil con lo del señor Assange en la Embajada del Ecuador en Londres. Y son cosas muy distintas. Pero el respeto a las instituciones internacionales tiene que existir siempre y debe existir. Recordemos cuando las tragedias en Irán, donde se alojaron las personas que estaban perseguidas, si no fue en embajadas como la Embajada del Canadá, por ejemplo, ese arropar de la protección a personas que defienden libertades o defienden ideas distintas a las de los regímenes que no pasan de ser regímenes tiránicos, son muy importantes, y por lo tanto en el caso de España reconocemos y agradecemos como venezolanos que le hayan extendido esa oportunidad a un líder de la oposición, que en este caso pues representa a Leopoldo López, mi hijo. En las últimas horas, diarios españoles han reflejado las millonarias inversiones que ya sabíamos de hace mucho tiempo de venezolanos pertenecientes al gobierno en España. Se habla hasta de un testaferro de Diosdado Cabello con jugosas inversiones acá. Estados Unidos ha ido a la confiscación de inversiones que se han hecho en territorio estadounidense. ¿Qué esperan ustedes por parte de España para que no quede impune este robo, este desfalco al erario nacional venezolano? Bueno, ojalá pudiésemos todos tener la cooperación de todos los gobiernos democráticos occidentales para recuperar todos esos fondos que han sido robados del pueblo venezolano. Esto nos va Dios quiera, pues a permitir que en un futuro al menos parte de estas fortunas mal habidas regresen al país o se puedan utilizar otra vez para el país. Los testaferros son muchísimos, lamentablemente, y las situaciones son inmensas. Aquí, por poner un ejemplo, hace pocos meses a una persona que no tuvo otro cargo más que ser enfermera del difunto Chávez, se le confiscaron, se le conocieron cuentas de banco millonarias. Es decir, cuando hablas de una persona cuya digamos, desarrollo profesional no le hubiese permitido tener una cuenta como esa, es inútil tratar de defender la permanencia lícita de esa fortuna. Deberían de recuperar la fortuna, ponerlas a resguardo y de alguna forma esperar para la recuperación de ellos por parte de las autoridades legítimas de Venezuela. Una última pregunta, don Leopoldo. Han pasado ya casi 4 meses desde aquel 23 de enero. Hay muchas personas que se mantienen escépticas, otros que se mantienen optimistas. Sí es cierto que el gobierno venezolano está contra la pared, sí es cierto que han dicho por primera vez que la única solución para ellos es el diálogo. Ya se conoce diálogos antecedentes cómo han terminado. El propio Vaticano ha dicho que ese diálogo no es confiable, por no decir creíble. 4 meses casi después, ¿cuál es su percepción y cuál es su respuesta o su análisis, su reflexión hacia aquellos que pierden la esperanza, hacia aquellos que piensan que se puede repetir el fenómeno cubano en Venezuela, o que puede haber una negociación entre Washington y Moscú y Venezuela por el medio, lo cual para muchos sería fatídico? Bueno, yo soy de los que tienen las esperanzas puestas en una solución que no implique un gran sacrificio de la población venezolana. Es decir, ya bastante sacrificada está la población por la mala conducción de un gobierno usurpador. Es decir, cuando tenemos la falta de alimentos, de medicinas, de seguridad que se tiene, el robo del futuro que tiene el venezolano hoy, no se necesita muchas excusas para buscar una solución en cualquier forma a esta tristísima situación. Sin embargo, cuando se habla de retomar un diálogo o volver otra vez a una discusión en las mesas, yo siempre recuerdo que los diálogos, por supuesto que son la mejor solución, la solución de los hombres civilizados, los cuerpos civilizados. Sin embargo,
Se requiere buena voluntad, y la buena voluntad para tener un diálogo otra vez en Venezuela tendría que manifestarse por, uno, la liberación de todos los presos políticos, que hoy son más de 1 millar. Dos, el reconocimiento y la restitución de todos los poderes de la Asamblea Nacional legítima. Tres, el permiso para que reingresen al país todas aquellas personas que han sido de una forma u otra perseguidas y que han tenido que buscar refugio en el exterior, llámese exilados o simplemente perseguidos. Dos, poner otra vez las Fuerzas Armadas en función de servirle al mundo civil y no lo contrario, no las Fuerzas Armadas persiguiendo a los civiles. Y por último, permitir las condiciones, la renovación de las autoridades para permitir llegar a una celebración de elecciones libres, elecciones justas, elecciones donde participen todos aquellos que puedan participar, que tengan las condiciones para hacerlo, y votar todos los que puedan votar y que deban votar. Muchas gracias, don Leopoldo López. Termino esta entrevista con una frase que creo que lo agrupa todo y es parte del glorioso himno de Venezuela. Gloria al bravo pueblo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.